Comenzamos, hermanos, a entrar en materia un poquito más difícil dentro del Apocalipsis. Y abramos nuestro libro de Apocalipsis y vamos al comienzo, al capítulo 1 y el versículo 1, para poder ubicarnos, porque ahora comenzamos a entrar en materia un poquitito más clara. Comienza el Apocalipsis o revelación, versículo 1, capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder, ¿cuándo? Pronto. Así que, hermanos, es la revelación de Cristo al apóstol San Juan para mostrar las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y ahora, hermanos, entramos en algunas de esas cosas que van a suceder presto. Es un estudio muy minucioso, un estudio que quizás nos lleva a tener que pensar un poquitito diferente que lo que hemos pensado en lo pasado. Porque han habido muchas interpretaciones del Apocalipsis. Y hay algunas que han sido muy categóricas, pero han sido opiniones o conclusiones humanas. Y nosotros estamos, hermanos, aquí tomando la palabra de Dios como base y no metiendo ideas personales. Yo estoy, hermanos, con 4 o 5 libros diferentes de los mejores autores adventistas, los más reconocidos, quienes se les ha permitido publicar sus propios libros dentro de las imprentas adventistas. Por lo tanto, la Iglesia Adventista los está apoyando, porque no son impresiones afuera en que yo pongo mis opiniones y una impresora me los imprime, sino que es la Iglesia Adventista quien avalúa estos conceptos, digamos, aplicados allí. Ahora vamos a entrar en Apocalipsis capítulo 6. La semana pasada hablamos del capítulo 4 y el capítulo 5, donde aparecen aquellos tronos, aparecen aquellos 4 seres especiales y aparecen esos 24 ancianos. Ahora, hermanos, ustedes recuerdan que allí apareció alguien y estaba un librito sellado. Y si fue la pregunta, ¿quién podrá abrir estos sellos? Y le dijo, el Cordero que fue inmolado. Ahora, Cristo Jesús es la revelación. Y él, hermanos, ahora toma ese librito con 7 sellos. Y va a abrir, hermanos, esos 7 sellos. Era una similitud de los documentos especiales en el Imperio Romano. Los romanos también, ellos lo sellaban con 7 sellos. Especialmente todo aquello que tenía que ver con testamentos o que tenía que ver con herencias. Y esos sellos se abrían en forma pública con autoridades y con testigos para descubrir qué es lo que estaba allí escrito. Hermanos, hoy se hace un poquitito diferente, ¿verdad? Y cuando alguien muere, todos los familiares, si es que ha habido un poquito de dinero o algo, curiosamente van a buscar a ver dónde está la herencia. Y muchos reciben chascos cuando esperaban que le iban a dejar algo y no le dejan nada. Ahora, hace unos pocos meses atrás, una persona muy rica dejó su herencia, más de $100 millones. ¿Quién fue el heredero? El gato que ella tenía en su casa. No hijos, no sobrinos, nadie, solamente el gato era el heredero de esa fortuna. Puede parecer loco, puede ser raro, pero así son, hermanos. Ahora aquí aparece un libro con 7 sellos. Y ahora ese cordero inmolado es el que va a comenzar a abrir esos sellos. Y veamos, hermanos, en que cada uno de esos sellos, diferentes de esos 4 seres especiales, cada uno de ellos en un orden ya arreglado por el cielo,
son los que dicen qué cosa, ven y ve, ven y mira, a ver qué es lo que va a aparecer. Y allí los 4 primeros sellos aparecen 4 caballos con sus jinetes y de colores diferentes. Es, hermano, similar a Zacarías capítulo 1 y Zacarías capítulo 6. Ya allí habían aparecido símbolos también con caballos. Y ahora aparecen esos 4 jinetes. El primer sello, un caballo blanco. El segundo, un caballo rojo o bermejo. El tercero, un caballo negro. Y el cuarto, un caballo que depende de la versión que nosotros tengamos. Una versión dice verde claro, otra, la versión inglesa, dice color ceniza, otra versión dice color pálido, y generalmente las versiones más comunes dicen un color amarillo. Cuando una persona sufre, ¿verdad, doctor, de la bilis o del hígado o lo demás, ¿verdad?, se pone un color, ¿qué cosa? Color amarillo, pálido, ¿verdad? Y decimos, ¿qué te pasa? ¿Te vas a morir? Ese color amarillo da la impresión, hermanos, como de muerte. Ahora allí aparece, hermanos, el primer jinete, el primer caballo blanco. Dentro de la Biblia, hermanos, es muy claro. El color blanco es símbolo de pureza. El blanco es símbolo, hermanos, de algo inmaculado. Y encontramos dentro de la palabra de Dios que ese blanco aparece un montón de veces. Yo solamente he escogido algunas, se los voy a mencionar. Siempre cuando aparece allí ese caballo blanco, es símbolo de Cristo. Es símbolo allí de pureza, símbolo de justicia. Y encontramos, por ejemplo, en Cristo glorificado en un caballo blanco, Apocalipsis 1:14. Los fieles reciben una piedrecita blanca. Apocalipsis 2, versículo 17. Se van a usar los redimidos ropas blancas. Apocalipsis 3, versículo 4, versículo 5, versículo 18. Los 24 ancianos están vestidos ¿cómo? Vestidos con vestidos blancos. Apocalipsis 4, versículo 4. A los mártires que aparecen allí en el capítulo 6, versículo 11, se le dan también ¿qué cosa? Ropas blancas. En el capítulo 7, versículo 9 y versículo 13, la gran multitud, a todos también se los ve vestidos con vestiduras blancas. El Hijo del Hombre cuando venga viene sobre una nube, ¿cómo dice? Una nube blanca. Apocalipsis 14, versículo 14. Regresa el Hijo del Hombre y aparece en la descripción allí apocalíptica en el capítulo 19, versículo 11 y 14, aparece montado en un caballo blanco, viene con millones y millones de ángeles, todos vestidos de blanco. En el juicio final, ya cerrando toda la historia, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, aparece allí sentado Dios en un trono blanco. Blanco, símbolo de justicia. Blanco, símbolo de algo impecable, algo puro. Y aparece el caballo blanco, el primero de ellos, símbolo de la pureza del Evangelio. Jesús dijo allí en el versículo 1, que le iba a revelar lo que iba a suceder pronto. Jesús asciende al trono y le dice ¿qué cosa? A sus discípulos, vayan y que hagan ¿qué? Prediquen el Evangelio. ¿A dónde? A todo el mundo. Y ese Evangelio puro de Cristo comienza a predicarse y en todos los primeros años, hasta el apóstol San Juan, se está predicando ese caballo blanco. Va con símbolo de victoria. Va recorriendo el mundo entero llevando las buenas nuevas del Evangelio. Y encontramos allí, hermanos, dentro de la palabra de Dios, que nos dice que el Evangelio había llegado a todo el mundo. Colosenses capítulo 1, versículos 6 y 23, Hechos 17, 6. Todo el mundo
había oído ese evangelio puro. Ese caballo blanco había recorrido el planeta, llevando ¿qué cosa? Ese evangelio sin contaminación. Hermanos, eso es, en palabras más sencillas, lo que significa el primer jinete. El segundo de ellos, nos dice allí que aparece ahora, ¿qué cosa? Un jinete ¿cómo? Color rojo. El rojo, hermanos, en casi todas las banderas del mundo y dentro de los simbolismos generales, ¿es símbolo de qué? Símbolo de sangre, símbolo de guerra. Y ahora, hermanos, el Señor Jesús le había dicho a sus discípulos ¿qué cosa? Les había dicho, en el mundo tendréis ¿qué cosa? Mateo 10, 34, Lucas 21, 51 en adelante, Jesús les dijo que iban a tener ¿qué cosa? Que iban a sufrir persecución. Y pocos años después, ya hermano, el propio San Juan estaba sufriendo. Estaba en la isla de Patmos, enviado ¿por quién? Por Diocleciano, uno de aquellos emperadores romanos. Ninguno de los emperadores de los conocidos como Césares aceptaba que nadie le hiciera sombra. Y la enseñanza del cristianismo era que Jesús era el creador del universo, que Jesús iba a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquello, hermanos, les molestaba. Y los romanos habían impuesto que ellos eran los dioses, a ellos habían que adorarlo. Y por lo tanto comienza la persecución de los cristianos. Y allí, hermanos, hay derramamiento de sangre. Y nadie, hermanos, puede negarlo. La historia está completa, empapada de la sangre de los mártires. Cristianos que fueron muertos, ¿por qué? Por predicar ese evangelio puro, por seguir las enseñanzas de ese primer jinete blanco. Son masacrados, son eliminados de la manera, hermano, más cruel que se puede imaginar. Aquí tenemos un peruano o dos peruanos. Si ustedes van a Lima, hermanos, hay un museo, yo lo visité. ¿Cómo le llaman a ese museo? A ver, Carlos. El Museo de la Inquisición, el museo, como le quieran decir, hermano. Allí están todos los instrumentos, están, hermanos, reales, no es copia, de los implementos que utilizaban para martirizar a los cristianos. Hermanos, de la manera más cruel que ustedes puedan imaginarse. Aquel que le cortaban la cabeza, hermanos, era lo mejor que podían recibir. Le cortaban la cabeza y se acababa, bien rapidito. Pero, hermanos, la manera como los hacían sufrir, cómo los martirizaban. Hermanos, ahí están todos los instrumentos, y ahí se guarda. Terrible. Hermanos, ese caballo rojo causó realmente estragos dentro del mundo cristiano. Así había sido, hermanos, establecido. Persecución religiosa, persecución política. La Roma pagana o la Roma imperial y la Roma papal. Hermanos, ese caballo rojo estaba en todo su apogeo. Estaba allí, hermanos, en lo mejor, por así decir, de su recorrido. Matando, derramando sangre inocente. El caballo rojo, símbolo de la iglesia de Esmirna en el capítulo 2, versículo 8. No olvidemos, hermanos, que las iglesias del Apocalipsis, que ya la estudiamos, no eran iglesias que estuvieron allí y se olvidó y pasó a la historia. Hermanos, aquellas iglesias están hoy vivas. Todas las promesas de esas iglesias son promesas para el tiempo del fin. Son promesas para los redimidos. No es, hermanos, que quedó allí viejo y hay que archivarlo. Estos 4 jinetes no fueron que aparecieron en esa época de la historia y desaparecieron. Permítaseme decir, hermanos, esos 4 caballos apocalípticos están caminando, están andando, están recorriendo el mundo.
no han desaparecido. Comenzaron en aquellos días y siguen su obra y siguen su marcha. El evangelio del caballo blanco se sigue predicando, se siguen convirtiendo miles y millones. El caballo rojo, hermano, sigue haciendo su obra destructiva. No hace muchos años, hermanos, en Colombia, cómo mataban allí a los cristianos. No hace mucho tiempo, allá en el sur de México, se quemaban las iglesias de los protestantes, se sacrificaban, y hay persecución en diferentes lugares. Así que, hermano, ese caballo rojo sigue vivo, ese caballo rojo sigue cabalgando y haciendo su obra, y esos 4 caballos, esos 4 jinetes, van a seguir hasta el tiempo del fin. No es, hermanos, que aparecieron allí y desaparecieron. Aparecieron allí cuando Cristo abre los sellos, pero siguen, hermanos, su obra hasta el tiempo del fin. Aparece ahora un tercer caballo. ¿De qué color es? Si el blanco es pureza, el negro es ¿qué cosa? Lo contrario, es corrupción. Y hermanos, viene ahora entrando dentro de la iglesia pura. Dentro de ese evangelio comienzan a entrar ahora doctrinas y enseñanzas perversas. Comienza a contaminarse, comienza a ensuciarse esa limpieza de ese evangelio puro, porque está entrando allí ese caballo negro con enseñanzas no claras, negras, oscuras. Y van surgiendo, hermanos, dentro de la iglesia cristiana todo un mundo de doctrinas extrañas. No están en la Biblia. Sin embargo, la iglesia, ¿qué cosa? Las va aceptando. Y las iglesias las sigue aceptando hasta el día de hoy. ¿Cuántas iglesias tienen doctrinas que no tienen ninguna base bíblica? Nosotros creemos en la segunda venida de Cristo. Ya en la mayoría de las iglesias están creyendo, ¿qué cosa? En el rapto secreto. Nosotros creemos, y la Biblia nos enseña, en que la muerte, ¿qué cosa? Es el fin, es un sueño, en que no hay más conocimiento. ¿Qué nos enseñan las iglesias? No, muere el cuerpo, pero el alma, ¿qué cosa? El alma sigue viva, y el alma aparece en diferentes ocasiones, diferentes oportunidades. Hermanos, todo aquel caballo negro sigue haciendo su obra. Levítico 26, 26, Ezequiel 4, versículo 16. Y aparece allí que hay hambre. Aparece allí, hermano, que se está vendiendo el trigo y la cebada en un precio exorbitante. Sí, hermanos, ¿por qué? Porque es difícil, hermanos, encontrar la verdad que es en menor cantidad dentro de tanta la corrupción. Y dice, no hagan daño ni al vino ni al aceite. ¿Símbolo de qué? Símbolo, hermano, todavía de las cosas correctas, símbolo del Espíritu Santo. No hagan daño. Esa corrupción, hermano, ¿qué cosa? No ha abarcado todo. Todavía hay parte que no se ha contaminado. Parte que dice, ¿qué cosa? No toques. Dios, hermanos, está preservando todavía allí a su iglesia. Y ahora va apareciendo, hermanos, el cuarto caballo. De color ceniza, de color verde claro, de color amarillo, como lo entendamos de acuerdo a la versión que nosotros tenemos un poquitito más clara allí. Ezequiel 14, 21. ¿Símbolo de qué? Símbolo de enfermedad, símbolo de muerte, símbolo de destrucción. Y entramos aquí ahora, hermanos, a un periodo difícil. Llegamos al periodo en que hay guerras, en que hay hambres, en que hay calamidades. Y yo, hermanos, he tomado aquí solamente un poquito de la historia. Encontramos la guerra entre Francia y Inglaterra, conocida en la historia como la guerra de los 100 años. No 100 días, no 100 semanas, 100 años Francia y Inglaterra en guerra, desde 1337 a 1453. Hermanos, allí hay guerras. ¿Y la guerra qué trae? La guerra trae miseria. ¿La guerra qué trae? Hambre. En esta última guerra mundial,
Hermanos, en los campos de concentración, yo viajé mucho tiempo con el pastor Sean, fue uno de aquellos que estuvo en los campos de concentración de los nazis. Hermanos, lo que él contaba era casi increíble. Me dijo, pastor, nos comimos el cuero de los zapatos, nos quedamos descalzos. El cuero del calzado se lo comí. No había en el campo, no se encontraba una mosca, una hormiga, una cucaracha, una rata. Todo lo que se movía, hermanos, era para comer. No había una hojita verde, no importaba de qué hierba lo que fuera. Todo, hermanos, se comía. La guerra trae, ¿qué cosa? Trae hambre. Y yo recuerdo muy bien, hermanos, mi país. Fue en el tiempo, y ustedes habrán oído, del famoso Domingo Perón. Hermanos, ese hombre hizo muchas cosas. Pero, hermanos, tuvo la oportunidad que nunca ningún país ha tenido quizás en la historia. Terminó la Segunda Guerra Mundial. Y Argentina, productora de trigo y de alimentos, no había podido exportar porque no se podían, los barcos los hundían. Así que Argentina tenía acumulado una riqueza espantosa, tremenda, de trigo, de maíz y de alimentos. Termina la guerra, Alemania, ¿qué cosa? No tiene un grano de arroz, no tiene un grano de trigo, no se ha sembrado, todo destruido. Inglaterra, Francia y Argentina comienza a exportar y exportar y exportar y a recibir oro en barcos, venían la barra de oro argentina. Y el gobierno, claro, pudo hacer muchas cosas, porque tenía dinero, hermanos, ni sabía qué hacer con tanto dinero. La guerra trae ¿qué cosa? La guerra trae hambre, trae pestilencia. Y encontramos ahí, hermanos, la peste negra, conocida en la historia en el año 1340, o la peste bubónica, en que millones y millones de seres humanos mueren por esta enfermedad. Encontramos allí ahora lo más curioso, hermanos, que las guerras casi siempre han tenido su origen en la religión. Tristemente, encontramos allí protestantes y católicos libran lo que se llama la Guerra de los 30 años, de 1618 a 1648. Católicos y protestantes, 30 años peleando, cada uno por mantener su fe o por mantener su principio. La Primera Guerra Mundial, veamos, hermanos, allí, Alemania, un país luterano, Inglaterra, un país anglicano, Estados Unidos, protestante, Francia, católicos, Rusia, ortodoxos. ¿Notamos, hermanos? Peleando entre ellos, en que muchos millones de seres humanos pierden la vida. Muchos millones de niños huérfanos, muchas familias destruidas y ciudades enteras hechas pedazos. Hermanos, ese jinete de la muerte, ese jinete de la destrucción, es tan intenso y tan abarcante, por así decir, hermanos, el mal, que cuando viene ahora el quinto sello, hay allí una exclamación: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más va a seguir aquello? Lo mismo que encontramos, la misma exclamación que encontramos en Daniel. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Son tantos, hermanos, los millones de seres humanos sacrificados, tanta la carnicería, perdonen el término humano, que los seres, hermanos, exclaman: ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a durar esto? Y la respuesta es, ¿qué cosa? En los días de Juan, todavía te hay que esperar, ¿qué cosa? Hay que esperar un poquito más. Espera. Hermanos, Daniel lo había profetizado. 1260 años. Desde el establecimiento de la Roma papal hasta la caída de su poder. 1260 años de destrucción, de guerra, de matanza. Hermanos, la edad oscura, la edad medieval,
la noche de San Bartolomé en París, cuando la sangre corría por las calles como que fuera agua. La matanza, hermanos, de los hugonotes, la huida de los valdenses, escondidos en las cuevas, perseguidos. Hermanos, es historia, no podemos negarla, en que miles y millones pierden la vida. ¿Por qué? Por querer mantener la pureza de la enseñanza de ese evangelio del caballo blanco. El enemigo, de una o de otra manera, procurando interferir en los caminos y en los designios del Señor. 1260 años. Y dice, si los días no fueran acortados, ¿qué cosa? Ninguna carne sería salva. Allí, hermanos, interviene el Dios del cielo para poder finalmente terminar con aquella gran matanza. Y encontramos que en el año 1762, la última víctima registrada en la historia como mártir de la fe cristiana fue allí un pastor luterano, en que él, hermanos, entrega su vida. Y allí, hermanos, prácticamente cesa, termina, se cierra. ¿Hasta cuándo? Pero ese hasta cuándo, hermanos, todavía no ha recibido su respuesta. Ese hasta cuándo se va a contestar en el sello número 6. Pero antes de ello todavía nos queda el sello número 5. ¿Y qué nos dice Apocalipsis? ¿Cuál es el sello número 5? Allí aparecen, hermanos, algo que queremos aclarar un poquitito. Aparecen allí como las almas que están, ¿qué cosa? Clamando. ¿Clamando hasta cuándo? Enseñanzas que muchos la toman para sacar conclusiones que no son bíblicas. En primer lugar, hermanos, encontramos en la palabra de Dios que la palabra alma es símbolo ¿de qué? Del ser humano. Cuando Dios crea a Adán y Eva del polvo de la tierra y alienta en su nariz soplo de vida, dice la Biblia, son ¿qué cosa? Alma viviente. El alma es la conjugación de la materia con el espíritu, de la materia con el aliento de vida. Sale el aliento de vida. Expiramos, como decimos, el último suspiro. Salió ese aliento de vida y queda ¿qué cosa? Queda el cuerpo, queda la materia. ¿Dónde está el alma? El alma no existe. El alma es la unión del cuerpo, de la materia, con el espíritu, con el aliento de vida. Ahora, hermanos, esas almas en forma simbólica están clamando. Hermanos, es un simbolismo. No hay allí, hermanos, las almas que estén clamando porque se desprendió algo del cuerpo y está consciente. La palabra de Dios es muy clara. Y yo solamente he tomado unos poquititos versículos, hermanos. En el Antiguo Testamento, alma, esa palabra, nefesh, aparece 755 veces. 755 veces. Aparece esa palabra alma en español, nefesh en hebreo. Nunca significa, hermanos, algo que se desprende o algo separado del ser humano. Siempre se refiere al ser humano completo, cuerpo y aliento. Sale el aliento, ya no existe más el alma. Tenemos una mesa, vamos a decir, hermanos, allí. La mesa la tenemos allí, unidas por clavos, vamos a poner allí, o una silla, son maderas unidas, y ahora tomamos un martillo, lo que sea, y desarmamos aquello. Y nos va a quedar ¿qué cosa? Madera, ¿y dónde quedó la silla? ¿Dónde quedó la mesa? No existe. El aliento de vida con la materia forman el alma. Se sale el aliento, dejamos de respirar. Se acabó el alma, queda cuerpo y el aliento en forma totalmente separada. Vamos allí, hermanos, en Génesis 2:7. Dice la palabra que fue alma viviente. Cuando Dios forma al hombre del polvo y sopla,
se transforma en alma viviente. Otras versiones dice ser viviente, alma viviente. Sale, hermanos, eso, se separa y se acabó allí. Isaías 38, versículo 18, versículo 19, Salmo 146, versículos 3 y 4, Eclesiastés 12, versículo 7, en una manera clara dice que el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu, el aliento, ¿qué cosa? Sale y vuelve a Dios. Ahora, ¿por qué, hermanos, esa exclamación? Y un versículo más que es muy clave. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5, 6 y 10. Dice que cuando se desprende el aliento, desaparece el alma. Dice, desaparece, ¿qué cosa? Terminan todos sus pensamientos. No tiene nada más que ver en todo lo que se hace debajo del sol. No hay más conocimiento. Por lo tanto, hermanos, esas almas que están clamando, hermanos, son en forma simbólica, como encontramos allí en Génesis, el capítulo 2, versículo 7, cuando Dios se dirige a Caín y le dice a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí. ¿Estaba clamando la sangre de Abel? Un simbolismo. Dios le está diciendo a Caín, la sangre que cayó de tu hermano es un recordativo, está clamando a mí. Y aquí, hermanos, esas almas que están allí debajo del altar están clamando a Dios por misericordia, están clamando a Dios, ¿hasta cuándo va a seguir esta carnicería humana? ¿Cuándo se va a terminar esta persecución? Y Dios le está diciendo allí a San Juan, un poquito más. Pero ¿va qué cosa? Va a terminar. Y hermanos, esos 4 jinetes están andando por la tierra. Esos 4 jinetes, hermanos, no pensemos que es parte de la historia y se cerró. El caballo blanco sigue cabalgando. Sigue, hermanos, y recorre África, y recorre la India, y recorre China. Y se están, hermanos, millones aceptando ese evangelio puro. El caballo rojo, lamentablemente, sigue haciendo su obra. Y sigue habiendo matazón, sigue habiendo crímenes, sigue habiendo todavía esa persecución en muchos países. El caballo negro, hermanos, sigue activo. El caballo negro, hermanos, allí está Satanás procurando meter dentro de todas las iglesias ideas corruptas, ideas paganas, confundiendo, ensuciando o enturbiando el evangelio puro del caballo blanco, del jinete caballo blanco. Y el caballo amarillo, lamentablemente, hermanos, sigue. Millones y millones mueren todos los días. Las estadísticas, hermanos, de las Naciones Unidas son espeluznantes. Millones de niños mueren. Mientras estamos aquí nosotros, hermanos, en el poco rato, en diferentes lugares, hermanos, el hambre, la enfermedad es tremenda. En África, a veces hablamos del África y pensamos que es un solo país. África, hermanos, son 51 naciones solo en el África. 51 naciones diferentes. Y en muchas de esas naciones, el término de vida de los seres humanos no pasa de los 40 años. Entre los 30 y 40 años se terminó. Gracias a Dios que no estamos en África, si no yo ya me habría muerto hace rato. Gracias a Dios que estamos en un país donde todavía podemos extender un poquito más. Pero hermanos, mueren. ¿Mueren por qué? No tienen la alimentación adecuada, las enfermedades, falta de higiene, falta de comida adecuada. Mueren. Hermanos, ese caballo amarillo está todavía actuando en una manera clara y sigue y seguirá hasta el tiempo del fin. ¿Hasta cuándo? Ese hasta cuándo, hermanos, es el clamor en muchos lugares. Nosotros, hermanos, estamos pasando una crisis y nos lamentamos porque hemos perdido la casa, hemos perdido el auto, pero todavía, hermanos, vivimos en cierta libertad, vivimos en cierta comodidad, vivimos de una manera, de otra un poquito apretada, pero vivimos.
Hay lugares, hermanos, donde la vida es casi, ¿qué cosa? Prácticamente imposible, difícil de vivir. ¿Hasta cuándo es el clamor de los hijos de Dios? Ahora veamos, hermanos, esa persecución tremenda. Hay un papa famoso, Julio II, famoso por varias cosas. Uno de ellos es por la tremenda crueldad. Ese era uno de los papas más crueles. Era el papa que él mismo dirigía las tropas. Él comandaba el ejército para pelear y para matar cristianos. Él iba al frente, no estaba allí encerrado, sino que él iba al frente. Y él, hermanos, hacía toda esta obra. Comenzó a gobernar como papa en 1503 y termina en 1513. 10 años. Un gran político, un gran asesino, y fue el que inició la construcción de la famosa Basílica de San Pedro. Quizás ahí lo podemos recordar un poquito mejor. Él fue el que comenzó. Y allí, hermanos, entonces sigue la historia, cómo aquel poder religioso quiere imponer su doctrina, su enseñanza. Como decimos, o como dicen los mexicanos, a la brava. Y a la brava vinieron a las Américas. Y a la brava vinieron aquellos hombres, ¿con qué? Con la espada. Venían con el crucifijo en una mano y la espada en la otra. Y aquí está el crucifijo. O adoras aquí o te cortamos la cabeza. Y hermanos, esa es la triste historia de todas las Américas. Vayan a México, vayan a Perú, vayan a los lugares donde los conquistadores estuvieron. Hermanos, tremenda. La muerte, ese caballo, hermanos, de la destrucción, siguió haciendo su obra a través de todo el tiempo. Y ahora seguimos un poquitito más en el capítulo 6 y se abre el 6º sello. Y allí aparece, hermanos, una escena de horror. Aparece una escena digna, hermanos, de esas películas que presentan de horror, de calamidad. Aparentemente no es mucho, es un gran terremoto, pero un terremoto, hermanos, que sacude el planeta entero. Un terremoto que desaparecen islas, montes son arrancados de su lugar. Prácticamente, hermanos, la tierra se transforma. Y yo creo, hermanos, que es el plan de Dios en ese terremoto, nivelar la tierra, para que luego, hermanos, de los 1000 años ya la tierra esté ya parejita y esté como Dios quiere que sea. Pero un terremoto cual nunca ha sido en la historia. Y allí aparece, hermanos, ahora la venida del Hijo del Hombre. Y aquí, hermanos, es lo más terrible. Todas esas calamidades, todo ese sufrimiento de los 4 jinetes, el surgimiento y el sufrimiento del 5º sello, hermanos, va a concluir ahora en el 6º sello. Viene ese terremoto, cual nunca ha sido. No podemos nosotros imaginarnos, hermanos. Los terremotos echan abajo las casas, las viviendas, pero no hemos encontrado terremotos que hacen desaparecer las islas, ni terremotos que arrancan los montes de sus lugares y los tira, hermanos, para nivelar y emparejar la tierra. Sin embargo, allí aparece, y aparece, hermanos, la señal del Hijo del Hombre. Y aquí tú y yo no podremos escaparnos. Tú y yo estaremos en ese instante. No importa cuál sea, hermanos, el destino. Y aparece el Hijo del Hombre. Y aquellos que han oído el Evangelio y lo han rechazado, aquellos que no aceptaron el mensaje del caballo blanco, aquellos que se dejaron guiar por el caballo negro, por la corrupción, por las enseñanzas no bíblicas, aquellos que pensaron y creyeron y actuaron como que esta vida es la única. Vive hoy porque mañana morimos y se acabó. O no sabemos qué va a haber después, así que vamos a disfrutarla ahora. La filosofía, hermanos, de
nuestros días. Sin embargo, aparece el Hijo del Hombre. Y aquellos seres, y ojalá que en esta mañana no haya ninguno aquí, que rechace la invitación de Dios, van a ver esa señal, van a saber en forma clara. Y si no está medio turbio, el Espíritu de Dios le va a hacer notar en una manera bien distintiva que es el Hijo del Hombre que viene. Y van a pedir a las rocas, a las peñas, que caigan y los escondan, dice, ¿de qué? De la cara de aquel que está sentado sobre el trono. Todavía no viene, se ha abierto el cielo, allí está el trono y allí está el Hijo del Hombre, listo, hermanos, para venir. En medio del terremoto, la tierra se sacude, el trono de Dios está firme. El Hijo del Hombre, por así decir, hermano, ha abierto el cielo para que los hombres puedan mirar a ese que está sentado en el trono, sabiendo que fue el Cordero inmolado, pero ahora como Rey de Reyes, lo van a ver rodeado con su ejército enorme que está a punto de venir. Y en el siguiente capítulo, hermano, vamos a estudiar allí lo que va a suceder en el séptimo sello. El sexto sello es terremoto. Terremoto y la preparación final en que ya el Hijo del Hombre está, ¿qué cosa? Listo para descender a la tierra. Y allí la exclamación ahora, ¿quién podrá estar firme? ¿Te puedes preguntar tú esta mañana? ¿Dónde estaré yo? Hermanos, estos sellos históricamente están comprobados. No es, hermanos, una fantasía del Apocalipsis, es una realidad. Esos jinetes, hermanos, en su obra se sigue haciendo hasta el día de hoy. Nadie puede negarlo. Si bien es cierto que los de las películas y los demás toman esos jinetes para sacar allí, hermanos, cosas que no son bíblicas, pero, hermanos, toman aquellas figuras. Pero esa figura de esos jinetes, hermanos, es la realidad histórica. Y el Hijo del Hombre sigue con ese caballo blanco, todavía invitando a la gente, venid a mí los cansados, venid a mí los trabajados, venid a mí, yo los voy a hacer descansar. Los verdaderos discípulos de Jesús siguen predicando el Evangelio. ¿Para qué? Para que acepten la invitación del cielo. Pero llegará, hermanos, el sexto sello y allí no hay más oportunidad. El sexto sello no es una invitación al arrepentimiento. El sexto sello no es una oportunidad para pedir ahora el perdón. No es ahora para arrepentirse. Es la hora crucial y final. Ya, hermanos, se ha declarado el que es sucio, el limpio es limpio, el justo es justo. El Hijo del Hombre viene a retribuir y a pagar a cada uno de acuerdo a su obra. Ya está todo terminado. No hay más oportunidad para nadie. Todavía estamos, hermanos, en el quinto sello. Los 4 jinetes siguen caminando, siguen andando. El quinto sello está abierto. Siguen todavía mártires, siguen quienes entregan su vida por ese evangelio puro. Pero cuando se abra el sexto sello, se acabó, hermanos. La historia llegó a su final. En la última página del libro, ya no hay más invitación, ya no hay más arrepentimiento, ya no hay más confesión, ahora es la retribución. Cada uno de acuerdo a lo que hubiera hecho. Y allí, hermanos, mirando al cielo abierto, mirando a aquel que está sentado en el trono, unos exclaman con horror a las peñas, a las rocas, se quieren esconder en las cuevas, pero no habrá lugar suficiente, hermano, que los pueda proteger. ¿De qué? De la ira de aquel que viene. Pero habrá otro grupo, Isaías capítulo 25, versículo 9, que mirarán también la misma escena,
Y dirán, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado. ¿Y Él qué cosa? Él nos va a salvar. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Hermanos, qué cuadro tan diferente. Es el mismo panorama, es el mismo cielo, es el mismo sentado en el trono. Uno lo ven como ¿qué? Como el castigo final. Los otros lo ven como la salvación. ¿Dónde estaré yo? ¿Dónde estarás tú? Esos jinetes han dado su mensaje, lo siguen dando, siguen cabalgando y seguirán esos jinetes hasta el fin de la historia de este mundo. Allí terminan, allí paran, pero todavía, hermanos, están vigorosos. A pesar del tiempo, hermanos, es en forma simbólica, no están cansados los caballos. No están allí, hermanos, ahí ahora vamos a tomar nuestra siesta. Esos caballos están activos, están corriendo, están haciendo cada uno su obra. Pero llegará el momento en que van a terminar. ¿Terminarán cuándo, hermanos? Cuando el sexto sello se abre. Allí se paraliza todo. ¿Cuánto tiempo falta? La pregunta de muchos es la misma de los mártires. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo? Y ese cuándo, hermanos, es a veces el interés o la curiosidad de muchos. Queremos saber el cuándo. Pero, hermanos, aquí no interesa tanto el cuándo. Lo que interesa es dónde voy a estar yo cuando ese cuándo llegue, y va a llegar. Y, hermanos, si ya se han cumplido, varios sellos se han abierto. Ya el sexto está allí, yo veo al Hijo del Hombre ya tomando con sus dedos para sencillamente descubrir el sexto sello. Y luego viene el séptimo, el final. Y allí, hermanos, viene entre medio algo que ha dividido a la iglesia cristiana, algo que confunde a los hijos de Dios, algo que confunde aún a los adventistas. Y allí van a aparecer ahora los 144,000. Y va a aparecer ese silencio en el cielo por media hora. Pero, hermanos, será el tema del próximo sábado, Dios mediante. Ahora estamos 4 jinetes cabalgando, cada uno haciendo su obra. Las almas eres tú y soy yo. ¿Hasta cuándo, Señor, esta miseria? ¿Hasta cuándo este dolor? Y quizás ese clamor es más profundo y más sincero en los países donde hay calamidad, donde hay miseria, donde no hay libertad. Allí, hermanos, el clamor de los hijos de Dios es profundo. ¿Cuándo, Señor, va a terminar esto? Y dice, ¿qué cosa? Un poquito más. Y el que ha de venir, vendrá. Y querido hermano y querida hermana, nosotros no podemos detener la venida del Hijo del Hombre. No podemos hacer nada, hermanos, para querer librarnos de aquel día y desaparecer y no tener nada que ver. No, tú y yo, escúchalo bien, veremos a ese Hijo del Hombre. ¿Y de tus labios van a salir las palabras de Apocalipsis 6? ¿O de tus labios va a salir Isaías 25? ¿Depende de quién? De que hoy escuches ese mensaje puro, limpio del caballo blanco. No te dejes perturbar con las doctrinas del caballo negro. No te metas en tu cabeza, yo pienso, a mí me parece o yo creo. Hermanos, es el engaño más terrible dentro de la iglesia cristiana, en que nosotros anteponemos nuestras ideas a las enseñanzas de la palabra de Dios. Lo que está escrito, hermanos, vamos a estudiar en Apocalipsis al final. Si ustedes quieren adelantarse, vayan a Apocalipsis 22. Y vean, hermanos, allí lo que este evangelio está diciendo aquel que quita o aquel que agrega a la palabra de Dios.
Y hoy en día encontramos, hermanos, teólogos, profesores, hombres muy entendidos, que bueno, la Biblia dice aquí, pero a mí me parece, yo creo o yo pienso. Hermanos, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a mí me parece no vale nada. Lo que vale, hermanos, es lo que está aquí escrito. Y aquí está escrita, hermanos, nuestra salvación y está escrita nuestra perdición. Si aceptas la palabra de Dios, es hora en que debes comenzar y debemos comenzar a prepararnos, porque el sexto sello está a punto de abrirse. No soy alarmista, pero hermanos, Dios ha creado en las conciencias de los seres humanos a lo largo de todas las generaciones, y la nuestra no es una excepción. Ha creado en todas las generaciones, repito, esa inquietud de que ya el tiempo está cerca. Y Dios lo hace, hermanos, por el bien nuestro. ¿Por qué? Porque si no creara en nosotros esa ansiedad y ese apuro, hermanos, viviríamos tranquilos. Si Cristo va a venir de aquí a 50 años, a 100 años, ¿para qué preocuparnos ahora? Sencillamente, hermanos, sería nuestra propia destrucción. Y el Señor oculta el día. Ya ha puesto en mi mente, hermanos, el convencimiento de que Cristo viene y viene pronto. Pero no es para alarmar, es sencillamente ¿para qué? Para prepararme y encontrarme con ese que está sentado en el trono, que bajará del trono y vendrá. Y si ustedes quieren, hermanos, investigar un poquito, ¿va a venir Dios el Padre también con Cristo en su venida? ¿O será Cristo solo con sus ángeles? Hermanos, es un estudio muy bonito, muy interesante. Y yo voy a basarme en la palabra de Dios. Pero hermanos, la invitación esta mañana es, si hoy escuchare su voz, ¿qué cosa? No endurezcáis vuestros corazones. El Hijo del Hombre viene. Y viene pronto. Y viene a darme a mí el premio o el castigo de acuerdo a lo que yo haya hecho. ¿Aceptarás tú el mensaje del caballo blanco? Notemos, hermanos, que no estamos poniendo fechas como antiguamente ponían aún los pastores adventistas, de tal fecha, tal fecha, tal fecha. Hermanos, no hay, en la Biblia no están las fechas, eso es invento humano. Sí, hermanos, hay épocas. Las 7 iglesias vivieron diferentes etapas. Los caballos, los jinetes están, hermanos, en diferentes etapas, pero siguen su curso. Esas 7 iglesias no han desaparecido, esas 7 iglesias existen ahora. Esas promesas de las 7 iglesias son para nosotros hoy. Esos jinetes, hermanos, siguen con su obra hasta el día de hoy. Es actual. Y voy a terminar, hermanos, con una cita que me estaba quizás pasando por alto, pero permítame leerla. Creo que la tengo por aquí. Notemos, hermanos, aquí es una cita es una carta, la carta número 65 de la hermana White, de 1898. En esa carta número 65 dice: hoy se ve el mismo espíritu que el que está representado en Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 8. Notemos, hermanos, ¿qué dice? Hoy se ve el mismo espíritu que aquel que está en Apocalipsis 6, lo que hemos analizado aquí esta mañana. La historia se va a repetir. Hermanos, esos periodos en que la iglesia ha pasado, el cristianismo, se va a volver a repetir. Lo que ha sido, volverá a ser. Este espíritu trabaja para confundir y desconcertar. Se verá disensión en cada nación, tribu, lengua y pueblo. Y los que no han tenido un espíritu para seguir la luz que Dios ha dado por medio de sus oráculos vivientes, a través de sus agencias señaladas, llegarán a confundirse. Su juicio revelará debilidad. En la iglesia se verá el desorden,
la lucha y la confusión. Hermanos, lo que pasó volverá a repetirse. El caballo blanco sigue, el caballo rojo sigue, el caballo negro está muy activo y más activo quizás que nunca antes. Y el caballo amarillo, hermanos, sigue y seguirá hasta el tiempo del fin. La historia se va a repetir. Y los que no hayan aceptado, hermanos, esa luz de la palabra de Dios, se verán en medio de ¿qué? Del desorden, la lucha y la confusión. Qué triste, hermanos. Lo vemos en el mundo religioso, lo vemos en el mundo protestante, lo vemos en el mundo evangélico. Veamos, hermanos, ahí a Terry Jones, ese Terry Jones que se ha hecho famoso, ¿verdad? Ese pastor evangélico que quería quemar el Corán, una copia del Corán. Un evangélico, un hombre que se supone que tiene la Biblia para predicar. Envuelto, hermanos, en algo que no tiene nada que ver con el evangelio puro, con el caballo blanco. Metiéndose, hermanos, ¿qué cosa? Allí con el caballo negro. Metiéndonos, hermanos, en conflictos que no tenemos por qué meternos. Pero, hermanos, va a haber en las iglesias ¿qué cosa? Dice que va a haber desorden, en las iglesias va a haber confusión. ¿Por qué? Porque el caballo negro se va a meter en la iglesia. Van a haber enseñanzas, doctrinas. Para muchos de nosotros el sábado es el sábado a la mañana, ¿verdad? Terminamos ahora, dentro de unos minutos, nos vamos. Se acabó el sábado. A la tarde es para visitar la suegra, visitar la tía, ver allá, a pasar un rato agradable y pasar divertido. Y pasar también, como no trabajamos, hacemos bien. Hermano, vuelve a la Biblia. El sábado es de 24 horas. Y las 24 horas le pertenecen ¿a quién? ¿A quién le pertenece? No hagas en él ¿qué cosa? Obra alguna. No hables tus palabras. No te metas en cosas que no corresponden a las cosas de Dios. Pero nosotros, hermanos, muy tranquilos, ¿verdad? Venimos el sábado a la mañana, escuchamos, está bien, tan tranquilo. A la tarde ya, otro capítulo. Hermanos, estos mensajes son para amonestación hoy y para destrucción mañana. Acepta hoy la invitación del cielo. Toma la palabra de Dios como tu norma, como tu guía. Busca a Dios en oración. Triste, hermanos, el sábado de mañana, el grupo de oración, 2 o 3 hermanitos. Hasta que algo grave pase en mi familia o conmigo, y entonces sí voy a venir corriendo, voy a venir a orar a Dios, ¿verdad? Mientras la cosa está bien, ¿no? ¿Para qué orar a Dios? Hermanos, tenemos el bando de oración a la mañana temprana. Busca a Dios. Lo necesitamos más que nunca, hermanos. El que piense estar firme, hermanos, son amonestaciones de la palabra de Dios. El 6º sello está a punto de abrirse. Y cuando se abra, se acabó, hermanos, para siempre. Que Dios nos bendiga. Lea Apocalipsis 6. Allí, hermanos, está lo que hemos hablado hoy. No es para hablar qué significó esto y lo otro en forma detallada, pero sí, hermanos, es el mensaje del Apocalipsis para ti y para mí hoy. Que Dios nos bendiga.